Más comenzamos con Mamitas de Hoy, este programa que se emite por Somos el Valle para todo Neuquén y Río Negro. Estamos dedicados a ustedes, a los padres, a los futuros padres y a toda la familia. Soy Laura Rodríguez Ortiz, comenzamos con los títulos de hoy. El doctor Gabriel Álvarez, tocoginecólogo del CEMIC Neuquén, habla sobre el control ecográfico del embarazo, diagnóstico de restricción de crecimiento uterino y cómo se resuelve esta patología. La doctora Alejandra Mercado explica cómo se aplica la filosofía del parto respetado en el éxito de la lactancia materna, cómo se organiza la atención de las embarazadas en el sistema público. El doctor Pablo Raña habla sobre las emergencias obstétricas que pueden afectar a las embarazadas y al bebé, la importancia de contar con stock necesario para asistir a un evento de este tipo. Desde el CIDEM Neuquén, la doctora Ángeles Concina nos habla de la importancia de hacer una consulta preconcepcional cuando la pareja tiene intenciones de encargar un bebé. El doctor Luis Zamora, especialista en oftalmología, habla sobre los controles en la vista de los niños, cuáles son las distintas opciones terapéuticas o quirúrgicas para corregir la desviación en un ojo. Y comenzamos con el segmento Obstetricia. El doctor Gabriel Álvarez, tocoginecólogo del CEMIC Neuquén, nos habla sobre el control ecográfico del embarazo, el diagnóstico de restricción de crecimiento uterino y cómo se resuelve esta patología. Cuando se detectan en la etapa final del embarazo es, no es tan complicado porque a esa altura nosotros tenemos posibilidad de interrumpir el embarazo en el caso de que el bebé no esté en un ambiente hostil adentro de la panza de la mamá. ¿A través de una cesárea? Exactamente. Depende, no siempre. El Doppler a veces marca si es necesario cesárea o no. Y depende, los obstetra, muchas veces se puede hacer una prueba de parto, que es ver si el bebé tolera el trabajo de parto. La cesárea en realidad se trata de evitar en los casos que se puede. Si está indicado, el bebé está con un Doppler muy alterado, por supuesto no se puede hacer un parto vaginal. Pero en alteraciones leves, donde vos considerás que el bebé tiene función placentaria suficiente, se hace una prueba de parto, se monitoriza el parto y bueno, en base a ese monitoreo, si el bebé tolera bien las contracciones, se puede hacer un parto vaginal. Básicamente, ¿por qué no puede permanecer más el bebé en el útero? ¿Porque no crece más? Claro, porque ya al no crecer entra en un momento de alteración hemodinámica tan importante en donde, como habíamos dicho antes, la panza se transforma en un ambiente hostil para el bebé, en donde consideras que es mejor que esté en una unidad de neonatología o fuera de la panza, si ya está maduro y de término, que adentro de la panza. Porque llega un momento que con alteraciones significativas del Doppler y esta hemodinamia principalmente del bebé, corre riesgo severo el bebé adentro, incluso de pérdida de vitalidad. Entonces lo que se intenta es no llegar a eso, sacarlo antes. Doctor, cuando hablamos de restricción de crecimiento uterino, ¿solamente nos referimos a casos de embarazos avanzados o también se puede dar en etapas más tempranas del embarazo? Bueno, habíamos dicho que cuando se diagnostican etapas avanzadas es como que el bebé ya está más grande, ya tiene un mayor peso y es menos riesgo para el bebé, nos da la posibilidad de interrumpir el embarazo. La vía obstétrica oportuna puede ser vaginal, puede ser cesárea, de acuerdo a cada caso, a los antecedentes también de la mujer. En los casos que la restricción de crecimiento es temprana, ya entran en juego situaciones más complejas que necesitan más estudios, más seguimiento y que a veces son de mayor riesgo para el bebé. Porque, por ejemplo, en las restricciones tempranas entran en juego los problemitas, en algunas oportunidades, cromosómicos. Cuando los bebés tienen alteraciones en sus cromosomas, hacen que cuando vos haces este estudio entre las 20 y 24 semanas ya encuentres parámetros biométricos por debajo de lo esperado. También las infecciones. Cuando hay infecciones tempranas en el embarazo, virales o bacterianas, pueden también alterar el crecimiento del bebé y dar una restricción de crecimiento temprano. Uno, cuando detecta estas alteraciones tempranas en el embarazo, está obligado a estudiar, buscar un poco más la causa.
Y la forma actualmente de estudiar es mediante análisis a la mamá, y se puede hacer estudios genéticos prenatales. Hoy estamos en condiciones de saber antes de que el bebé nazca cómo están sus cromosomas, la composición de sus cromosomas, mediante, por ejemplo, una punción de líquido amniótico. En el líquido amniótico hay células del bebé, esas células se cultivan y se puede buscar cuáles son los cromosomas del bebé. También del líquido amniótico se puede hacer, mediante la misma punción, mandar a bacteriología y ellos buscar, mediante técnicas muy modernas, marcadores de infecciones, más que nada las virales, que pueden dar restricción de crecimiento temprano. ¿En estos ambos casos el embarazo corre peligro? Corre peligro, sí. Corre peligro, depende el diagnóstico, y es importante el diagnóstico no solamente para que la mamá tenga un pronóstico de qué puede suceder con ese embarazo, saber qué secuelas, qué inconvenientes puede tener el bebé, o para asesoramiento para un futuro embarazo por la probabilidad o no de recurrencia de lo mismo. En Farmacia Braidotti encontrás profesionalismo y cordialidad en la atención con personal altamente capacitado. Somos especialistas en contactología, gran variedad de anteojos recetados para niños y adultos con calidad y eficiencia en la entrega. Por eso, elegiste bien. Farmacia Braidotti, Belgrano 2095, Neuquén. Cuando nació mi hijo, comprendí el milagro de la vida. Ahora soy donante voluntario y regular de sangre, porque comprendí el valor de la solidaridad. Donemos un mundo mejor. Sumate a ser donante voluntario de sangre. CIDEM, Centro Integral de la Mujer, el centro médico de Neuquén con toda la infraestructura, la complejidad y el elemento humano y profesional para atender la salud de la mujer al nivel de la excelencia. Centro Integral de la Mujer, Ministro González 232. Y en el segmento Lactancia Materna, la doctora Alejandra Mercado nos explica cómo se aplica la filosofía del parto respetado en el éxito de la lactancia materna, cómo se organiza además la atención de las embarazadas en el sistema público. Las embarazadas que se controlan en los centros de salud, cada área tiene su hospital a donde se piden los estudios. Por ejemplo, si una mamá se controla en Valentina Norte, el hospital que le hace la ecografía y los análisis es el Hospital Boca Roldán. Se tiene que molestar para ir a hacerse la ecografía al Boca Roldán, pero la sangre y los análisis se le hacen directamente en el centro de salud, porque el hospital, los hospitales disponen un vehículo que va centro por centro sacando sangre a las embarazadas, a las otras personas también, y después ese análisis llega, entonces la mamá no tiene ni siquiera que ir hasta el hospital en ayunas, con el frío, a sacarse sangre, solamente van hasta la salita y ahí les hacen los análisis. Y para la ecografía sí se hace en los hospitales. En los centros de salud es el médico general y a veces también la obstétrica. Y siempre, bueno, en el centro de salud es el mismo médico el que sigue a las embarazadas por lo general. Y hay obstétricas también del Hospital Castro Rendón que van a atender al centro de salud. A veces, en algunos casos, hay ginecólogos que también salen a hacer sus prácticas en los centros de salud y también controlan embarazos. Pero por lo general, los ginecólogos van para ver problemas complejos, digamos, cosas que uno le interconsulta y no para atender embarazos normales, que eso los atendemos los médicos generales. Y en el hospital también, las embarazadas son vistas por médicos generales o ginecólogos. El problema de la lactancia tiene que ver mucho justamente con estos primeros minutos del parto y de cómo es la impronta al pecho, sí, ¿no? Sí. Y es generalmente donde la primera semana donde la mamá experimenta los problemas mayores, ¿no? Sí, porque siempre en las primeras semanas aparecen, bueno, las complicaciones que son a veces surgidas por una mala técnica de lactancia, por no darle el pecho cada vez que el bebé lo pide, porque está el concepto de que el bebé tiene que tomar con horarios, cada 3 horas, que eso ya lo hemos hablado muchas veces, el bebé toma el pecho a demanda, sobre todo en los primeros días en que el pecho, para empezar a producir bien leche, necesita succiones muy frecuentes y cortitas.
Entonces la mamá muchas veces desconoce esto porque no hizo el taller y primero dice no tengo leche, porque ve que sale calostro de los pechos, ¿sí? Y tiene que saber que el calostro es la primera bebida que toma el bebé y la más importante porque tiene muchas defensas. Y después dice, este bebé se queda con hambre porque toma cada ratito, ¿sí? Puede mamar hasta 12 veces por día, pero es lo que necesita el pecho para empezar el estímulo. Entonces es muy importante que la mamá sepa que cuando llega a la casa se tiene que olvidar de que hay que limpiar, de que hay que atender a las visitas. Lo ideal es que esa mamá descanse cada vez que el bebé duerme, porque los primeros días son movidos, ¿sí? Entonces una mamá que siempre te dice, a mí me hablaron del embarazo, del parto, pero nunca me dijeron que iba a venir este periodo de noches sin dormir, de dolores en el pecho por grietas, de bebés que lloran a cada rato. Entonces, si ella se lo toma con filosofía, es decir, descansar cada vez que el bebé descanse, dormir pequeñas siestas, así va a estar mucho menos cansada. ¿Cuán frecuente es el uso del sacaleche en esos primeros tiempos como para buscar el estímulo que por ahí falta porque no se ha logrado un buen vínculo con el bebé o hay algún otro tipo de problema? Y el sacaleches muchas veces es comprado de emergencia cuando después de que la mamá llega a la casa baja la leche de golpe, ¿sí? Entonces hay de repente mucha leche que el bebé se queda lleno enseguida y a la mamá le queda toda esa leche en los pechos y se siente molesta porque al principio duele y molesta la cantidad de leche, incluso hasta puede haber unas líneas de temperatura. Entonces en ese momento es cuando salen a comprar un sacaleche o algo para sacarse esa leche que sobra y nosotros le decimos a la mamá que trabaja que esa leche que sobra ya la guarde en la heladera, en el freezer, porque esa después le sirve para cuando empieza a trabajar. Y también se utiliza mucho en los casos en que el bebé nace antes de tiempo, en los bebés prematuros, ¿sí? Porque la mamá, por lo general en los hospitales públicos, queda internada con el bebé, aunque esté sana, ella queda ahí en la sala mientras el bebé está en la neonatología y al principio el bebé no sabe succionar, un bebé prematuro, entonces le van pasando la leche que ella se extrae, gracias a Dios tenemos sacaleches en los hospitales, y esa leche se le van pasando por sonda, esperando que el bebé madure su reflejo de succión, que pueda tragar, todas prácticas que se adquieren en los últimos meses del embarazo, y cuando el bebé ya empieza a succionar, lo pone directamente al pecho. Auspicia este segmento en Mamitas de Hoy. Clínica Dr. Roberto Raña, con sus servicios de análisis clínicos, hematología y medicina transfusional. Clínica Raña, 40 años cuidando su salud. Informamos que nuestro laboratorio central de análisis clínicos atiende en Tucumán 71 de Neuquén Capital. Información médica sobre hematología. El doctor Pablo Raña nos habla sobre las emergencias obstétricas que pueden afectar a las embarazadas y al bebé, la importancia de contar con un stock necesario de sangre para asistir a este tipo de casos. El lema que eligió la OMS este año es como para hacer tomar conciencia que estas situaciones pueden generarse en cualquier momento y en forma imprevista. Y por eso es importante que nuestros bancos de sangre tengan el stock necesario para poder asistir a esa mujer en esa situación. Claro, porque si bien, como usted decía, la probabilidad es muy baja, todos conocemos en algún grado por algún amigo, familiar o pariente que ha habido una emergencia y es ahí donde se necesita una gran cantidad de sangre en ese momento, ¿no es cierto? Exacto, así es. En algunas situaciones el obstetra, que es el médico tratante, ya conoce una situación potencial de riesgo y nos puede anticipar para estar nosotros preparados para esta situación. Pero en algunas otras ocasiones no nos da tiempo de anticiparnos, es una situación que surgió de imprevisto y tenemos que tener las herramientas con las cuales resolver esa situación de emergencia imprevista que surge. Claro, porque muchas veces la gente cuando va a donar por ahí se imagina un gran accidente o una enfermedad muy grave, pero desconocía que una embarazada realmente tiene un riesgo muy grave y que necesita toda esa sangre.
Sí, repito que no es habitual, pero sí, tenemos que estar preparados casi en forma permanente para esas situaciones. Doctor, cuando un donante viene a dar sangre, por ahí puede llegar a darse el caso de que no sepa, no recuerde su grupo sanguíneo. ¿Qué sucede en ese caso? En muy pocas situaciones un donante de reposición puede venir a donar sangre para una persona que tenga un grupo sanguíneo especial o poco habitual. En ese caso puede ser que si el donante es de reposición o dirigido para una determinada persona, nosotros podamos hacerle el grupo sanguíneo en forma anticipada para saber si va a servir puntualmente para esa persona. Pero como decimos, nosotros promovemos la donación voluntaria y en ese caso, independientemente del grupo sanguíneo del donante, pedimos que venga, y en forma posterior siempre nosotros, para clasificar la sangre, tenemos que hacer el grupo sanguíneo, así que podemos darle a conocer al donante su grupo sanguíneo para que él ya a partir de ese momento sepa cuál es. Es decir, que si por algún motivo no recuerda o no conoce su grupo sanguíneo, no es impedimento para que venga a donar sangre. No. A nosotros siempre nos es útil. Doctor, ¿qué se puede hacer para incentivar, por ejemplo, a empresas, organismos a que sus empleados vayan a donar sangre? Algunas instituciones promueven esto y nosotros tratamos de que sea así. En nuestra estructura no tenemos una estructura armada, valga la redundancia, para salir a hacer colectas de sangre a determinados lugares. Pero por ahí a veces tratamos de hacer como algún contacto con ciertas empresas para tratar de coordinar y algún día esperar a un grupo de esa determinada empresa en nuestro servicio para tratar de hacerlos perder poco tiempo, digamos, y por ahí en pocas horas poder conseguir que empleados de la empresa vengan al banco de sangre y conseguir así que asistan grupalmente representando a la empresa a donar a nuestro banco de sangre. En Farmacia y Óptica Braitotti encontrás profesionalismo y cordialidad en la atención con personal altamente capacitado en farmacia y óptica. Tenemos todo lo que la mamá y el bebé necesitan. También marroquinería y perfumes importados. Por eso, elegiste bien. Farmacia Braitotti, Belgrano 2095, Neuquén. Clínica Dr. Roberto Raña, con sus servicios de análisis clínicos, hematología y medicina transfusional. Clínica Raña, 40 años cuidando su salud. Informamos que nuestro laboratorio central de análisis clínicos atiende en Tucumán 71 de Neuquén Capital. Información médica, tocoginecología. Desde el CIDEN Neuquén, la doctora Ángeles Concina nos habla de la importancia de hacer una consulta preconcepcional cuando la pareja tiene intenciones de encargar un bebé. Es importante cuando una mujer decide planificar su embarazo que acuda a la consulta, incluso si se trata de parejas sanas. Es un espacio, una oportunidad para que los futuros padres puedan plantear sus dudas y también conocer esta nueva etapa que va a ser el embarazo y el nacimiento. Para nosotros también es importante conocer el riesgo preconcepcional. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Saber si es una paciente sana que acude prematuramente a la consulta o si se trata de una paciente que tiene patologías previas, como pueden ser diabetes, hipertensión, o antecedentes de partos previos con complicaciones. Entonces, en esta paciente sí es importante que se encuentre en el mejor estado de salud posible cuando planifica la concepción. Dentro de los exámenes que pedimos exámenes de laboratorios generales,
verificamos la vigencia del Papá Nicolau, estimulamos también los hábitos saludables, como lo que sería una dieta variada, equilibrada, que se encuentre en el peso adecuado para esa paciente y para la edad de esa paciente, que realice ejercicio físico de forma regular y si puede abandonar el hábito tabáquico, si es que consume, mejor. También dentro de los hábitos higiénicos dietéticos, lo que tenemos en cuenta, por ejemplo, en la prevención de toxoplasmosis, son algunas pautas, como podría ser lavar correctamente las manos antes de manipular los alimentos, si va a realizar jardinería o prácticas de jardinería, utilizar guantes, que las verduras estén correctamente lavadas y si va a consumir carne, que esté bien cocida. También deberíamos corroborar dentro del plan de vacunación si la paciente, por ejemplo, tiene anticuerpos contra rubiola. Si no los tiene, debería vacunarse y al menos esperar 3 meses para embarazarse. Después, algo que también tenemos que tener muy en cuenta es suplementar con ácido fólico, que es una vitamina del complejo B que previene las malformaciones del tubo neural y espina bífida. Y hay que comenzar a ingerir esta vitamina antes del embarazo y hasta las 12 semanas de la concepción. Para concluir, creo que es una buena oportunidad para conocer al médico, a la persona que va a acompañar a los padres, a los futuros padres, en esta nueva etapa hasta el nacimiento. Doctora, ¿cuáles son los problemas más habituales que ustedes pueden encontrar en esta consulta preconcepcional? Y podemos llegar a encontrar, por ejemplo, afecciones comunes, como una paciente que tenga anemia, que es algo que se puede corregir suplementando con hierro. A veces la alimentación no es adecuada o también puede ser que tenga hábito tabáquico. En el embarazo hay una anemia. Existe una anemia fisiológica, podríamos decir que es una anemia dilucional. Por eso es que cuando llega el momento de la concepción o del embarazo, debería tener niveles adecuados de glóbulos rojos. Presentó el segmento de tocoginecología en Mamitas de Hoy. CIDEM, Centro Integral de la Mujer, el Centro Médico de Neuquén, con toda la infraestructura, la complejidad y el elemento humano y profesional para atender la salud de la mujer al nivel de la excelencia. Centro Integral de la Mujer, Ministro González 232. Último bloque en Mamitas de Hoy con el segmento oftalmología. El doctor Luis Zamora, que es especialista en oftalmología, nos habla sobre los controles en la vista de los niños, cuáles son las distintas opciones terapéuticas o quirúrgicas para corregir la desviación en un ojo. Cuando hay algún tipo de desviación, el tratamiento puede ser corrección con anteojos, anteojos y oclusión con parche, anteojos y cirugía, o cirugía, es de acuerdo a la causa de la desviación ocular. ¿Y a partir de qué edad del niño se empieza a instrumentar eso? Y es de acuerdo a la gravedad de la patología, o sea, si es una desviación permanente, es conveniente, si necesita una cirugía, por ejemplo, operar al primer año de vida, porque el tipo de... Los estrabismos generalmente necesitan 2 o 3 cirugías, de acuerdo al músculo afectado en 1 o 2 ojos. ¿Y en ese caso cómo es la cirugía? ¿Es invasiva o es un procedimiento que para el niño resulta no tan traumático? Sí, es invasiva, es con anestesia general, y hay que acortar o alargar alguno de los músculos oculares, alguno de los que esté afectado. Y en el caso que el niño necesite un anteojo o un parche, también digamos podemos hablar a partir de qué edad, 1 año y medio, 2 años. Sí, es difícil, es complicado. Y los anteojos es de acuerdo a la visión, a la pérdida de la visión que tenga el niño. Si es una gran pérdida de visión,
desde niño, desde muy pequeño, el mismo niño ya se acostumbra al uso de lentes, porque nota la diferencia entre usar y no usar los lentes. Hay lentes muy modernas, muy blandas, que se adaptan muy bien a lo que es la vida del niño, ¿no? Sí, actualmente hay marcos diseñados especialmente para niños, por el tema de los juegos, el peligro de que se puedan romper algún lentecito, las caídas sobre todo. ¿Y a partir de qué edad podríamos estar hablando del uso de lentes de contacto? Y actualmente a partir de los 9 años, pero depende la gravedad del caso. Si es una desviación ocular que necesita un gran aumento, un anteojo común aéreo lo va a molestar al niño. En cambio, un lente de contacto lo va a ayudar bastante. Si es una graduación alta, ¿no? Una desviación por hipermetropía de unas 6-7 dioptrías, lo mejor es un lente de contacto. Presentó este segmento en Mamitas de Hoy. En Farmacia y Óptica Braitotti encontrás profesionalismo y cordialidad en la atención con personal altamente capacitado en farmacia y óptica. Tenemos todo lo que la mamá y el bebé necesitan. También marroquinería y perfumes importados. Por eso, elegiste bien. Farmacia Braitotti, Belgrano 2095, Neuquén. Y llegamos al final de Mamitas de Hoy. Recuerden que para volver a ver los programas lo pueden hacer ingresando en la web www.mamitasdehoy.com. Además, para contactarse con nosotros nos escriben a info@mamitasdehoy.com y también estamos en contacto permanente vía facebook.com/mamitasdehoy. Gracias, como siempre, especiales a los chicos de Max Estilistas que hoy me peinaron, también a Gisela y Solana de Azteca que hoy me vistieron. Nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.